ni Windows ni Mac OS, este fue el primer sistema operativo con interfaz gráfica. Utilizar un ordenador actualmente es muy sencillo, pero hubo un tiempo en que era tremendamente difícil y sus capacidades, bastante limitadas. Los primeros sistemas operativos eran pantallas en negro y texto, funcionando mediante comandos. Ahora son más sencillos de usar gracias a la interfaz gráfica, pero ¿sabías que fue el Xerox PARC Alto en 1973 quien lo implementó por primera vez? Interfaz gráfica de usuario, GUI, no es más que una capa que simplifica el uso del sistema operativo. Los más conocidos o que podemos vislumbrar con solo escuchar su nombre son Microsoft Windows, Apple macOS o Google Android. Pues bien, el primer sistema operativo con esta capa gráfica fue desarrollado por Xerox para sus ordenadores. No fue algo sencillo, pero su legado perdura hasta la actualidad. Xerox PARC Alto, primer sistema operativo con gráficos. Como hemos comentado, los primeros sistemas operativos no eran más que texto. Estos se basaban en un fondo y sobre este se escribía texto, concretamente, comandos que permitían hacer diferentes cosas. Las opciones eran muy limitadas y su uso era muy poco intuitivo. Se requería diseñar un sistema más sencillo de utilizar, que fuera intuitivo. El primer acercamiento fue en la década de 1960 con Proyecto Sage, un sistema operativo para radares del ejército de Estados Unidos que usaba pantallas táctiles e iconos. Tiempo después, a principios de la década de 1970, Ivan Sutherland introduce el concepto de dibujo interactivo en computadoras, denominado Sketchpad. Supone la base de lo que posteriormente serían las interfaces de usuario de los ordenadores. Fue la empresa Xerox PARC, Palo Alto Research Center, quien desarrollaría el primer sistema operativo. Concretamente, en 1973 la empresa lanza el ordenador Xerox PARC Alto, el primero con un sistema operativo con GUI. Este recibe la característica de incluir un sistema visual con ventanas, iconos, menús e incluso, ratón. Se desterraba la interfaz basada en texto y comandos, nada amigable con el usuario medio. Gracias a esta nueva GUI, podemos decir que nace el concepto de ordenadores personales, PC. Alto es el primero que utiliza el concepto de entorno de escritorio basado en carpetas, archivos y ventanas en un espacio de trabajo visual. La analogía de con el mundo real facilitaba al usuario la comprensión del entorno y cómo se organizaba la información. Quien empieza a utilizar el término escritorio para definir la interfaz de usuario es Alan Kay. Fue uno de los precursores del sistema operativo Alto para los equipos Xerox PARC. No fue una tarea sencilla, ya que para Alto se tuvieron que desarrollar o crear muchas cosas. Lo primero es Smalltalk, un nuevo lenguaje de programación específico que introduce el paradigma de programación orientada a objetos. Algo que hoy en día es natural, en aquellos tiempos fue una revolución. Otro aspecto clave del Alto es que fue uno de los primeros ordenadores con capacidad de conectarse a una red. Si bien hoy tenemos asumido que un ordenador o smartphone requiere de conexión a Internet para funcionar y presentar todas sus capacidades, en aquellos tiempos era algo mínimo. Años después, en 1981, llega el Xerox Star 8010, la primera estación de trabajo con interfaz de usuario. Dicho sistema populariza el término escritorio para referirse a la interfaz. Además, incluía menús, ventanas y el uso de ratón, así como la capacidad de conectarse a una red y compartir archivos. Para que te hagas una idea, el primer Apple Macintosh con sistema operativo con interfaz gráfica no llegaría hasta 1984. Además, debes saber que Windows 1.0, la primera versión del sistema operativo de Microsoft con GUI no llegaría hasta noviembre de 1985.